Jesucristo, roca eterna. Jeremías capítulo 47 versículo 2 nos dice la palabra de Dios así: Así ha dicho Jehová, he aquí que suben aguas del norte y se harán torrente, inundarán la tierra y su plenitud, la ciudad y los moradores de ella, y los hombres clamarán y lamentará todo morador de la tierra. Amén. Jeremías capítulo 48 versículo 39 dice: Lamentad cómo ha sido quebrantado, cómo volvió la espada a Moab y fue avergonzado. Fue Moab objeto de escarnio y de espanto a todos los que están en sus alrededores. Amén. Los capítulos 47 y 48 del libro de Jeremías forman una sección de juicios dirigidos explícitamente contra las naciones enemigas de Israel, centrándose en la inminente devastación de los filisteos y extendiéndose hacia el colapso total del reino de Moab. En el capítulo 47 se profetiza el avance arrollador de las tropas babilónicas como una inundación desbordada del norte que arrasará Gaza y Ascalón, dejando completamente desolada toda la franja costera. Por su parte, el extenso y detallado capítulo 48 expone la ruina absoluta de Moab, una nación históricamente célebre por su orgullo desmedido, su suficiencia económica y su devoción idólatra al dios Quemos. A través de descripciones poéticas cargadas de lamento y firme severidad, el Señor demuestra que su justicia perfecta trasciende las fronteras de Judá para quebrantar la arrogancia de los pueblos vecinos. Amén. Alabado sea Dios. El capítulo 47 de Jeremías pertenece a la sección de profecías contra las naciones extranjeras, capítulos 46 al 51. Tras haber pronunciado el juicio contra Egipto en el capítulo anterior, el profeta dirige el oráculo inspirado divinamente hacia los filisteos, los antiguos enemigos del pueblo de Israel, asentados en la franja costera suboccidental de Canaán. Ambientado históricamente antes de que el faraón destruyera Gaza, el texto sagrado utiliza una impactante alegoría hídrica y militar para describir la embestida implacable que viene desde el norte, el imperio neobabilónico acaudillado por Nabucodonosor. Estructuralmente, el pasaje presenta la angustia desesperada de las ciudades filistea, Gaza, Ascalón, Tiro y Sidón, retratando a los padres paralizados de terror ante el estruendo de los carros de guerra. El capítulo finaliza con un diálogo poético de profunda intensidad entre el profeta y la espada de Jehová, revelando que el juicio ejecutado por las potencias extranjeras no es casual, sino el cumplimiento exacto del mandato soberano de Dios sobre las costas del mar. Jehová revela la catástrofe inminente que aniquilará a los filisteos y a sus aliados costeros. Amén. El origen y la fecha de la profecía. Versículo 1. La palabra de Jehová que vino a Jeremías contra los filisteos se ubica temporalmente antes que Faraón destruyese a Gaza, sirviendo de advertencia previa a las sacudidas militares que devastarían la región. Amén. El torrente devastador desde el norte. Versículos 2 y 3. Dios describe la invasión babilónica mediante la metáfora de aguas que se levantan del norte para convertirse en un torrente inundador. Estas aguas anegarán la tierra, las ciudades y a sus moradores, provocando el clamor de los hombres y el gemido de todos los habitantes. Ante el estruendo de los cascos de los caballos, el galope de los carros y el ruidoso rodar de sus ruedas, los padres no mirarán a los hijos por la debilidad de sus manos, paralizados por el terror. Amén. El corte de los aliados de Tiro y Sidón. Versículo 4. Viene el día señalado para destruir a todos los filisteos y para talar a Tiro y a Sidón todo auxilio que les quedaba. Jehová destruirá el remanente de los filisteos y a las costas de las islas de Caftor, Creta, lugar de origen ancestral filisteo. Amén. La señal del duelo en Gaza y Ascalón. Versículo 5. Se profetiza la ruina total mediante ritos de duelo extremo,
La calvicie ha sobrevenido sobre Gaza y Ascalón ha sido reducida a silencio junto con el resto de su valle. El profeta cuestiona hasta cuando se sajan el cuerpo en señal de desesperación. Amén. El clamor profético por el cese de la violencia. Versículo 6. La voz profética, o la de las naciones abatidas, clama con angustia ante el rigor del juicio. Oh espada de Jehová, ¿hasta cuándo nos reposarás? Métete en tu vaina, reposa y ten quietud. Amén. La imposibilidad del reposo bajo la orden divina. Versículo 7. El profeta mismo responde revelando la necesidad teológica del juicio. ¿Cómo reposará? Pues que Jehová le ha dado mandato contra Ascalón y contra las costas del mar. Allí la puso. La devastación no es un accidente de la historia, sino la ejecución directa del juicio soberano de Dios contra el orgullo y la maldad de las naciones. Amén. A su nombre gloria. El capítulo 48 del libro de Jeremías es el oráculo profético más extenso y detallado pronunciado contra una nación extranjera en todo el libro, dirigido expresamente a Moab, el pueblo vecino ubicado al oriente del río Jordán y del Mar Muerto. Descendiente de Lot, los moabitas se caracterizaban por un orgullo ancestral, su seguridad geográfica en fortalezas naturales y su devoción al dios Quemos. Estructuralmente, el capítulo despliega una lamentación poética sobre la ruina total de las principales ciudades moabitas, como Dibón, Nebo, Haz y Horonaín. Dios denuncia la arrogancia de Moab, su confianza en sus riquezas y el haber vivido en tranquilidad desde su juventud, sin haber sido jamás vaciado de vasija en vasija, o sea, sin experimentar el exilio. El pasaje contrapone la vanidad de sus falsos dioses con la soberanía irrefutable de Jehová, quien envía a los despedazadores babilónicos a ejecutar el juicio. Sin embargo, en medio de la estricta sentencia de desolación, el capítulo concluye de manera sorprendente con una pincelada de gracia, la promesa divina de hacer volver a los cautivos de Moab en los días postreros. Jehová decreta el colapso de las fortalezas de Moab y la humillación de un sistema idólatra. Amén. El clamor en las ciudades principales. Versículos del 1 al 5. Dios pronuncia el ay sobre Nebo y Kiriataim, las cuales son destruidas y tomadas. La gloria de Moab ha cesado. En Esbón maquinaron mal contra ella y la espada la perseguirá. Por las subidas de Luid y la bajada de Horonaín se oye el llanto de quebranto. Amén. La huida al desierto y el cautiverio del dios Quemos. Versículos del 6 al 9. Se ordena a los pobladores huir y salvar sus vidas como la retama en el desierto. Por haber confiado en sus obras y en sus tesoros, Moab también será tomada y su dios Quemos irá en cautiverio junto con sus sacerdotes y sus príncipes. Ninguna ciudad escapará del destruidor. Amén. El mandato inflexible del juicio. Versículo 10. Se emite una sentencia de rigor absoluto por los ejecutores del juicio divino. Maldito el que hiciese indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Amén. Se revela la causa moral del juicio, una autosuficiencia basada en la prosperidad sin interrupciones. El vino no traspasado. Versículos 11 al 13. Moab estuvo reposado desde su juventud, asentado sobre sus pozos como el vino que no ha sido pasado de vasija en vasija, ni ha ido en cautiverio. Por eso conserva su sabor y su olor, no se había cambiado. Pero vienen días en que Jehová enviará trasvasadores que lo vaciarán y romperán sus vasijas. Moab se avergonzará de Quemos, como la casa de Israel se avergonzó de Betel, su confianza. Amén. La falacia de los valientes y el quebrantamiento del cetro. Versículos 14 al 25. Se desmiente el alarde de Moab de tener hombres fuertes para la guerra.
El destruidor ha subido contra sus ciudades y sus jóvenes escogidos descienden al degolladero. El cuerno de Moab es cortado y su brazo quebrantado. Se le ordena embriagarse porque se engrandeció contra Jehová, convirtiéndose en objeto de escarnio. El oráculo toma un tono de lamentación paradójica donde el profeta y Dios mismo expresan dolor por la magnitud de la tragedia. Amén. El desprecio previo a Israel y el orgullo desmedido. Versículos 26 al 30. Se recuerda cómo Moab se burlaba de Israel como si fuera sorprendido entre ladrones. Jehová declara conocer la soberbia de Moab, su altivez, su orgullo y la arrogancia de su corazón, pero sus vanas jactancias no le aprovecharán. Amén. El lamento por las viñas de Sibma. Versículos 31 al 35. Dios proclama que aullará por todo Moab y gemirá por los hombres de Kir Heres. El llanto por las viñas de Sibma superará al de Jazer. El destruidor vino sobre sus frutos y su vendimia, haciendo cesar el gozo y la alegría de los campos fértiles. El vino no se pisará en los lagares y la canción de los lagareños cesará. Amén. Las señales universales de duelo. Versículos 36 al 39. Las entrañas de Dios resuenan como flautas por Moab. Toda cabeza estará calva, toda barba cortada. Sobre todas las manos habrá rasguño y sobre los lomos cilicio. En todos los tejados de Moab y en sus plazas no habrá más que llanto, porque Dios quebrantó a Moab como a vasija que no agrada. El capítulo finaliza comparando al invasor con un águila y cerrando con una nota de esperanza redentora. Amén. La trampa e inevitable caída. Versículos 40 al 44. Jehová declara que el enemigo volará como el águila y extenderá sus alas sobre Moab. Las ciudades serán tomadas y las fortalezas ocupadas. El corazón de los valientes de Moab será en aquel día como el corazón de mujer en parto. Moab será destruido hasta dejar de ser pueblo por haber resistido a Jehová. El miedo, la fosa y la red aguardan a sus habitantes. Amén. El fuego de Esbón. Versículos 45 y 46. A la sombra de Esbón se detienen los exhaustos, pero saldrá fuego de Esbón que consumirá la sien de Moab y la coronilla de los hijos tumultuosos. ¡Ay de ti, Moab! Pereció el pueblo de Quemos. Amén. La restauración en los días postreros. Versículo 47. El oráculo no culmina en la aniquilación externa, sino en la gracia soberana de Dios. Pero haré volver los cautivos de Moab en los días postreros, dice Jehová. Amén. Aquí concluye el juicio de Moab. Alabado sea el Señor. Amén. En resumen, esta sección concluye demostrando con contundencia que ninguna prosperidad material, orgullo nacional o fortaleza militar puede resistir el juicio del Creador cuando éste se desata sobre la impiedad y sobre la soberbia. La caída simultánea de Moab y de los filisteos deja al descubierto que el dominio del Altísimo gobierna sobre cada rincón de la tierra y que la maldad no prevalecerá jamás sobre la historia humana. Sin embargo, la promesa final de esperanza al concluir el juicio contra Moab, donde el Señor anuncia la futura restauración de sus cautivos en los tiempos postreros, revela de forma magistral que aunque en medio de la retribución más severa hacia los pueblos gentiles, la gracia y la misericordia divina retienen siempre la palabra final sobre el destino de la creación. Amén. A su nombre, gloria. Vamos a orar. Dios soberano, justo y todopoderoso, te damos gracias con profunda reverencia por las grandes verdades reveladas en los capítulos 47 y 48 del libro de Jeremías. Te damos gloria y honra porque tú eres el supremo juez de toda la tierra, ante cuya presencia toda altivez humana se doblega y frente al cual ningún poder terrenal se puede jactar. Perdónanos por las ocasiones en que hemos permitido que el orgullo, la autosuficiencia o las vanas seguridades del mundo
tomen el lugar que por derecho solo a ti te pertenece, solo a ti te corresponde. Te agradecemos de todo corazón porque tu justicia es intachable, porque tu protección fiel sobre nuestras vidas y porque tu misericordia siempre está disponible como un refugio seguro para quienes nos humillamos ante ti. Manténnos firmes, fortalecidos y guiados por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.